veces se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM, baterías a domicilio. Bueno, Ramón, gracias por esta oportunidad. Buenas noches con todos los que son parte de lo que van a ser parte de este programa y realmente contentos por este espacio, esta oportunidad que tengo de conversar contigo. Bien, acá en Puerto Viejo, tranquilos, con la bendición de Dios. Mis papás están en Guayaquil, están todos bien, gracias a Dios, sin ningún problema. Y bueno, esperando más que todo que esto termine lo más rápido posible. Cumplió años Emelec, 91 años el día de ayer, Carlos. Y obviamente, más allá de que haya formado parte del Barcelona, que ya estaremos hablando de esa situación, te iniciaste en el Emelec o te conociste en el argot futbolístico en el Emelec. ¿Qué se te viene a la mente cuando rememoras todos esos comienzos de la época de los extraterrestres y formaste parte también de un bicampeonato, ¿no? Seguro. No, yo creo que los recuerdos hoy cada vez se hacen más fuertes, ¿no? Pasan los años y creo que los recuerdos son muy inolvidables para lo que nosotros pasamos por ese momento en el Club Sport Emelec, de haber quedado bicampeón, de la forma como se fueron dando esa trayectoria que tuvimos al haber pasado por Emelec. Yo obviamente desde los 9, 10 años en todas las formativas, realmente es algo que lo sentí, lo viví, y tuve esta gran oportunidad de poder quedar bicampeón y de parte de todo, quizás toda mi juventud, mi niñez, haber pasado en el Club Sport Emelec. Muchos se dirán por qué después tomé la decisión de irme a Barcelona, pero bueno, eso ya más después vamos a ir analizando ese punto. Pero yo te digo la verdad, contento por haber pasado esos años en el Ballet Azul, con mis amigos, Bolito Sánchez, Candelario, bueno, tanta gente que estuvo en ese momento, lo cual creo que fue único y de lo cual estoy muy contento, obviamente, con la hinchada del Club Sport Emelec. Ahora, hincha confeso del Emelec, más allá Sí, de que haya firmado en algún momento el carnet de socio del Barcelona. sí, claro, lo que pasa es que son situaciones, bueno, tengo la oportunidad también de ser socio en otros equipos, o sea, eso yo creo que hoy no digo como lo digo siempre en las entrevistas, no me arrepiento de haber ido a Barcelona, lo cual le agradezco mucho a la institución, porque la institución es la que queda, las personas son pasajeras. Y en ese momento, como lo digo, me enseñó mi papá, me enseñó a que la camisa que me pongo tengo que sudarla y tengo que hacerla sentir. Entonces, ese fue mi lema, fue siempre los valores y los principios que siempre lo inculqué dentro y fuera de la cancha. Y entonces, yo creo que ninguna camiseta me pesó, gracias a Dios. Me gané muchas cosas a pulso, con esfuerzo, con sacrificio, nadie me regaló nada, y en lo cual yo creo que lo demostré, en lo cual en todas las hinchadas creo que me respetan por lo que entregué dentro del campo de juego. Carlos, y es verdad lo que dices, no te lo decía en mala onda cuando te precisaba lo de la firma del carnet de socios del Barcelona, pero estamos hablando el equipo archirrival del Emelec, no tiene nada que ver, fue una cuestión del momento y es muy respetable aquello, para nada juzgar o hacer algún juicio de valor de aquello.
¿Qué recuerdas de los inicios del Emelec? ¿Era más complicado antes para un joven, un Carlos Hidalgo, como lo decía Iborrón ayer en la entrevista que te conoció por medio de tu papá, iniciar en un equipo donde para muchos les pesó la camiseta en su momento, o para muchos que pasaron por el Emelec o por el Barcelona, pesaron las camisetas o pesan las camisetas, mejor dicho? ¿Cómo fue ese inicio en el Emelec? ¿O cómo fueron esos inicios? Bueno, me recuerdo que tenía 15, ya iba a cumplir 16 años, y antes de eso nosotros ya habíamos pasado por un Mundial Sub-17, donde había muchos jugadores del Club Sport Emelec, teniendo prácticamente un año y medio, 2 años de concentración, viajando por distintos países, en la época de Galo Rollero, que estaba el Solo Rivero, y fue una transición muy importante la que hicimos, de poder estar concentrado, de viajar, de poder tener ese roce internacional, en lo cual nos dio una pauta muy importante, obviamente, sin menospreciar el trabajo que hicimos en la formativa del Club Sport Emelec, que fue extraordinario. Nosotros viajábamos con el primer equipo a hacer los preliminares en avión, o sea, teníamos en ese momento ese roce. Teníamos dirigencia que apostaba en la gente joven también. Y obviamente cuando ya pasamos al equipo de primera, nos encontramos con un Omar Quintana que nos apoyó y nos respaldó. Entonces eso fue como que un complemento más que tuvimos, y fue uno de los más importantes, porque tuvimos un año en los 2016, año 96, 97, 98, que es una transición muy fuerte la que tuvimos, que no ganábamos, que estábamos ahí. Entonces habían puteaditas de más, había momentos buenos, momentos malos. Cuando digo siempre, me recuerdo un día que mi mami fue al estadio y nunca más fue porque la putearon todos los 90 minutos. Entonces, fueron esos momentos que nos fueron haciendo grandes a nosotros. Después de los momentos difíciles vinieron momentos buenos. De gloria. Entonces, pero al haber llegado a ese momento, tuvimos que pasar muchas cosas. Y bueno, el debut mío estaba con el profesor Nene Castelnoble. Me dieron la oportunidad, recuerdo, en Ambato, si no me equivoco, y me meten en los últimos minutos, bueno, faltando 10, 15, 20 minutos, y hago el penal. Entonces, fue duro, pero yo estaba bien trabajado, bien preparado mentalmente, más que todo. Y después me siguieron dando las oportunidades. Y bueno, obviamente estuve al lado personas como Verduga, Fajardo, Iborrón, bueno, Jimmy Quintero, bueno, mucha gente que realmente eran jugadores que tenían buen pie, que te daban un consejo, que te ayudaban a poder crecer en ese momento como joven, ¿no? Perdón, Carlos, que te interrumpa. Tú tienes tu escuela de fútbol en Puerto Viejo, porque estás viviendo allá con tu familia. Envíame un abrazo a Daniela, a tu esposa, a los niños también, a quienes tengo el gusto de conocerlos. Y muchas veces quizás has visto esa diferencia. El muchacho joven de hoy, no quiero sonar despectivo, el muchacho joven de hoy irrespeta más al hombre de experiencia o al jugador de experiencia, o antes habría mucho más respeto, por ejemplo, porque tú me lo contabas en otra entrevista, en otro canal donde laboré acá en Guayaquil, que por ejemplo a Capurro tenías que llamarlo Don Capurro, a Pedro Fajardo le tenías que cargar los cupos, lo digo en sentido figurado, ¿no? Pero ¿había más respeto antes o no? ¿O crees que las cosas han cambiado? Ramón, yo creo que el respeto está por encima de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente se ha transformado esta situación de que hay empresarios que le llenan la cabeza a los jugadores jóvenes, que lo hacen creer estrellas, figuras, sin haber demostrado lo que valen, lo que son. Mucha culpa también tienen los dirigentes que consienten mucho al jugador y que lo hace pensar que puede ser igual de una persona que tenga una trayectoria o ya está terminando su carrera como jugador de fútbol. Yo siempre he dicho, dentro de la cancha el jugador joven te tiene que faltar el respeto, jugando, demostrando, ¿no verdad?
pero ya eso es otra cosa. Fuera de la cancha tiene que existir el respeto, la jerarquía. La jerarquía. Y obviamente el jugador que tiene jerarquía, aprovechar ese momento, pero para bien, no para abusar y para... Porque todas las cosas se pueden dar, ojo. Pero yo en mi lugar tuve en ese momento jugadores de jerarquía que nos ayudaron, como Verduga, Fajardo, bueno, todos ellos. Creo que era un honor jugar con todos ellos. Yo creo que ¿Por qué un Máximo honor? Tenorio, porque uno era hincha, estaba en la tribuna y los veía. Me acuerdo que yo siempre iba a la General con mi tío, íbamos y bueno, ellos me decían, algún día vas a estar ahí. Entonces, después, imagínate, yo entrenaba y veía la General y yo estaba ahí sentado un año atrás y ahora estoy acá. O sea, los milagros pueden existir, o sea, existen. Existen. Los sueños existen. Los sueños existen, claro, y mi viejo me decía, sueña en grande y que vas a ver que vas a tener esta oportunidad. Y nunca mi papi siempre me decía, nunca dejes de soñar con tu almohada, me dice, siempre sueña que vas a estar ahí. Entonces, en el momento menos indicado, yo ya estaba preparado para estar ahí. Entonces, había hecho algunos partidos de preliminares con las formativas de Emelec, había hecho unos grandes partidos, donde ya el estadio casi estaba lleno, o sea, teníamos esa ventaja, y eso fue un plus. Fogueándote. Claro, fue un plus, o sea, ya tú veías la hinchada, bueno, y obviamente nosotros, bueno, toda esa camada extraterrestre ya teníamos algunos partidos internacionales con selecciones, ya teníamos un roce también internacional muy importante que nos dio esa fuerza para poder mantener y obviamente no fue fácil, ojo, Ramón, Claro, no fue fácil, pero aparte tuvimos mucho apoyo. Es que la gente también se dio cuenta de que estos pelados van a responder, hay que apoyarlos. Ya vamos con el tema. Hay algunos temas importantes que tocar y no vamos a ahondar en temas del pasado, donde obviamente ya sabemos la vida de Carlos Hidalgo, cómo nació acá en Guayaquil, cómo fue el tema de la época Huancavilca, pero le envío otro abrazo a Eduardo Camposano. Me dice, en el 2008 lo querían a Carlitos, Emelec y Barcelona. Fueron negociaciones intensas, pero a las finales lo pude convencer y firmó para Barcelona, ¿no? Que Eduardo Camposano es también un negociante espectacular, es un hombre de negocios, es un gran empresario. Un abrazo para él, de verdad, tuve el gusto de conocerlo y es un hombre muy respetuoso y muy valioso acá en Guayaquil también. Te manda a saludar Pichitelo. Rafael Pichitelo, dice, los más respetuosos y humildes son los grandes como el loco, así que un abrazo para él. ¿Algo ibas a decir de Eduardo? Bueno, también. Un saludo para Pichitelo, que lo quiero mucho, es un gran profesional y un excelente preparador físico. Y con Camposano, yo le digo rábano, de cariño, ¿no? Entonces, sí, la verdad que fue un momento complejo, porque yo había quedado campeón con el Nacional. La intención mía era regresar a Emelec. En ese momento estaba un dirigente donde yo ya estaba negociando con el Emelec, pero yo quería regresar a Emelec, pero por 3 años. Y el sueldo, la verdad que era normal el sueldo para regresar a Emelec, pero yo quería regresar a Emelec. Y el Nacional quería que también me quede por 3 años. Entonces estaba en esa semana muy complicada para mí. Carlos Julio ya había nacido mi hijo, mi primer hijo. Entonces quería regresar a Guayaquil con mi papi, con toda la gente. Y para Barcelona no existía. Después de esa semana me llama Everugo Almeida y me dice, profe, me dice, Carlos, quiero que vaya usted a Barcelona, quiero que hable con la dirigencia. Entonces me cambió todo, me trastocó todo, porque la intención mía era ir al Emelec o quedarme en el Nacional. Después fui a Barcelona y obviamente Barcelona realmente tuvimos algunas conversaciones. Hubo más billetes, diga la plena. Sí, le mejoraron el sueldo. Sí, y en ese momento el jugador de fútbol, como cualquier otro trabajador, tiene que pensar, si a mí me mejora la oportunidad económica, algún canal y donde me digan, te va a pagar 3 o 4 veces más de tal o cual radio, y me dicen, yo algún momento quisiera regresar a Puerto Viejo,
pero si hay alguna radio o medio de comunicación que me dice te vamos a pagar 3 veces más de lo que ganas en Gol TV, bueno, señores, vamos hablando. Pero eso Seguro. pasa en el jugador de fútbol, pero el problema es que tú pasabas del Emelec, tú pasabas del Nacional a Barcelona, pero tuviste un pasado exitoso en el Emelec. Y ahí es que uno no logra, no es que no logra comprender al hincha, pero ponte en los zapatos del hincha. Sí, sí, yo lo entiendo muy bien. Es más, algunos amigos hinchas me pegaron su puteada, pero entendiendo que era por querer al Emelec, y obviamente quizás hay gente que no saludo nunca más, pero hay gente que bueno, ya me dice Carlos, esto del fútbol es así. Yo creo que el jugador de fútbol no tiene que ser hincha, porque te puede pasar estas situaciones y está de por medio de tu familia. Pero bueno, yo respeto mucho. Hay mucha gente que quizás no lo hace, hay otra que sí lo hizo. Mira que hay jugadores de Barcelona MLE y de MLE a Barcelona. Y la vida continúa. Esta es una situación donde hay que ver en el momento cómo estás, qué ofrecen, muchas cosas. Yo siempre Carlos, digo, ¿perdiste amigos por el hecho de haber tenido un pasado en el Emelec y por haber ido a Barcelona? ¿O cómo es? No perdiste nada. perdí. O sea, pero sí te enemistaste en ese momento. Sí, en ese momento sí, obviamente, y con mucha razón. Lo que pasa es que yo del Emelec me fui al Cuenca, de ahí me fui al Deportivo Quito, de ahí estuve 2 años más en el Nacional, y de ahí pasé a Guayaquil, al Barcelona. O sea, ya fue como que se fue moldeando ese momento. Pero fue un tema muy, muy difícil. Te digo, la verdad no fue fácil tomar una decisión de ir a Barcelona. Lo digo con mucho respeto. Pero estaba Iberú Almeida. Ya había jugado titular en el Nacional con él. Entonces, me estaban dando todo. Regresé a Guayaquil, que es lo que más quería. Porque si el MLE me daba la mitad, yo me quedaba en MLE, pero MLE en ese momento estaba pasando por un momento, una transición compleja. Estaba otro presidente, que lo cual respeto mucho, pero no pude llegar a una negociación, porque él es una persona muy respetuosa, que era Tarré, lo cual lo respeto mucho. Pero yo quería por 3 años, porque querías tener esa estabilidad otra vez, pero bueno, son momentos que tienes que tomar decisiones, lo cual lo tomé con mucho profesionalismo y me tocó luchar como siempre en todos los equipos donde he estado. Antes de seguir con el tema de Barcelona más adelante, porque nos adelantamos un poco a este tema, ¿fue Omar Quintana uno de los dirigentes más polémicos que tuviste? Que en paz descanse don Omar Quintana. Cuéntame alguna anécdota de esas puteaditas, porque ese señor no sé, que Dios lo tenga en su santa gloria, no se aguantaba nada. Si era de ir a pegarle su repelada a ustedes, lo hacía, y si era de meterse a jugar en una fuerte lluvia, también lo hacía. Yo creo que él era polémico porque se metían con nosotros, con el Emelec, se metía con el Emelec. Entonces él, cuando se metían con el Emelec, él saltaba y iba a la federación y iba entrando pateando las puertas. O sea, era jodido en ese aspecto. Entonces el árbitro si te iba a querer sacar una tarjeta roja que te lo hacía en otro equipo, en el campo él no podía, porque aparte la hinchada tenía una presión extra. Aparte lo de Quintana, o sea, realmente pensaba mucho. O sea, Quintana creo que logró que nosotros dentro de la cancha tengamos una protección, pero en el buen sentido de la palabra, porque ahora cualquiera te puede sacar una roja y nadie la pelea. Bueno, pocos son los equipos que lo hacen, pero él era polémico porque cuando se metía con nosotros, con el equipo, él saltaba, él peleaba, y bueno, sí era cosa seria, porque un día estábamos con el profesor Mota, y llovía, pero no te imaginas, y le dice a Mote, ¿por qué no entrenan? Entonces, los mares, están los rayos, está lloviendo, bueno, y a él no le importó y fue hasta la mitad de la cancha, se pegó 3 vueltas para la derecha, 3 vueltas para la izquierda y regresó mojado. Obviamente, ya nosotros nos quedamos ahí, nos reíamos y lo veíamos,
Al día siguiente llegó todo con chompa porque le dio resfriado, pero tenía esas cosas que realmente él le gustaba que nosotros pasemos entrenando, que estemos dedicados. Entonces fueron momentos que nos sirvieron para a la larga después entender lo que es lo que él realmente quería con nosotros, ¿no? ¿Te hicieron visita domiciliaria en algún momento Ah, por parte de Omar Quintana? ¿Cómo eran esas visitas domiciliarias? ¿Ya estaba con Danielita usted no, o pues seguía siendo no, soltero? ¿Cómo no, eran esas visitas de don Omar? solterito, sin Ya. compromiso. O sea, Ramón, Y usted cu- me hace, no, no, pregunto nada más. Yo, Danielita, creo que está mal el internet, ¿ah? ¿cómo eran esas visitas de Omar Quintana domiciliarias? ¿Aguantaban los jugadores en esa época? ¿Había esas escapatorias que quizás siempre hubo en el fútbol ecuatoriano, pero ahora con el tema mediático cualquiera te puede subir eso a las No, redes no, sociales y te no joroba la había. vida? Había un profesionalismo igual. Creo que nosotros como jóvenes más teníamos que hacerlo y que demostrar. Y realmente cuando iba, bueno, con mi papá fue un hombre fregado también en ese aspecto, siempre me cuidaba y no quería que esté mucho tiempo en la calle, en el barrio. Y recuerdo una vez que llegó un psicólogo, una psicóloga, llegaron los dos personas, que lo cual les mando un saludo, no recuerdo mucho el nombre, pero buenas personas. Y cuando yo veo que entran a la casa y entran a la cocina y abren la refrigeradora, y realmente a mí no me gustaba eso, ¿no? Pero era mandado por Quintana. Y cuando abrieron, bueno, mi refrigeradora felizmente estaba llena, pero de comida sana. Y bueno, después en la reunión, ahí había algunos que no tenían la refrigeradora llena, tenían otras cosas, y se ponía bravo. O sea, quizás a veces no era la forma de llegar a, pero él tenía sus cosas de poder hacerlas. Técnicamente No, pues, quizás no eran las mejores. y la respetaba, pues, loco, porque el loco Bielsa, yo lo leí en algún momento que a Pochettino lo fue a buscar a la casa a las 2 de la mañana y la mamá de Pochettino, el actual técnico que estuvo, el técnico argentino que estuvo en el Tottenham Hotspur, le dijo, pero ¿qué? ¿Me vienen a asaltar? Y era Bielsa que lo iba a hacer despertar al hijo que se lo iba a llevar a News Old Boys. O sea, son cosas que en ese momento, chapados a la antigua, nuestros padres quizás no le hubieran dejado pasar. Pero Claro. era Omar Quintana, era un personaje que siempre No, marcaba su territorio, guste o no y guste. Quintana se llevaba bien con mi papi, entonces por ahí era más fácil también el tema yo le decía, oye, yo voy a ir a tu casa, espero que tu hijo esté, Ramón, espero que tu hijo esté en la casa, y gritaba así. Ya. Entonces, y mi viejo me decía, oye, cuidado que hoy día va a venir Quintana, entonces yo ni asomaba a la calle. Pero bueno, ¿Y nunca te nosotros, repeló a ti Quintana? lo que pasa es que Quintana repelaba en general a todo el mundo repelaba en general, entonces, eh, él era una persona que en un momento se disparaba y después al ratito te daba un abrazo, me dice, oye Carlitos Hidalgo, pórtate bien, viejo. Siempre la frase del man viejo, oye viejo, bueno, pero bueno, tuvimos la suerte de tenerlo y de poder aprovecharlo. Yo creo que después del fútbol nos llevamos muy bien también con Don Omar. Y creo que yo lo fui a visitar con mi papá a la oficina, siempre estuvimos pendientes de él, tuvimos una reunión en la parrilla del Ñato también, y le entregamos una placa de reconocimiento por todo lo bueno que siempre fue con nosotros, lo cual yo, triste y apenado, ¿no? Pero yo sé que él está con su gente y bueno, como siempre uno dice, uno tiene los mejores recuerdos para don Omar Quintana. ¿Hubo escapatoria en algún momento? ¿O hubo... A ver, no quiero tampoco comprometerte tanto con la respuesta, pero aquí tienes que verificar también el entrevistado si lo dice o no. Se habla que en el fútbol ecuatoriano falta mayor pensamiento de los hombros para arriba.
Te digo esto porque es una frase que en algún momento me la repitió hasta el cansancio Guillermo Almada, el ex técnico del Barcelona que ahora está en México, y lo seguía repitiendo, lo sigue repitiendo. Antes los jugadores de fútbol tenían esa libertad de en cualquier momento escaparse, las fiestas, por ejemplo en la época de los extraterrestres, tanto se habló que eran fiesteros o no, hubo momentos de indisciplina, pero respondieron también en la cancha. ¿Había eso o no? Yo creo que fue una mezcla de inmadurez, de juventud, pero nada que pase los límites. Si tú jugabas el domingo, el día miércoles nosotros por ahí tuvíamos una reunión y salíamos, pero no hicimos esa que un día antes jugar y un día antes, por ejemplo, si el domingo, el sábado salíamos a 3, 4 horas de la mañana. No, o sea, nosotros quizás ese tema no era de quedarnos y sentarnos a tomarnos. Nosotros más éramos la novelería, eran otros tiempos, Ramón. Eran otros tiempos. Realmente nosotros éramos más, era ir a un lugar, al otro, pero no era que sabes qué, nosotros igual respondíamos dentro de campo de juego. Sí nos mandamos alguna cagadita, ¿no? Un día nos dijo Quintana, no vayan a una discoteca y fuimos. Hasta la 1, 2 de la mañana regresamos, pero jugábamos el domingo, era un día miércoles. Pero bueno, esas cosas, ya en ese momento ya estaba el tema de la farándula, estaba pegando fuerte, allá estaban comenzando los shows, estos mediáticos que había. Pero bueno, yo creo que el jugador de fútbol, yo creo que si sabe hacer las cosas bien, y en su momento, acuérdate que el jugador de fútbol es un ser humano, que también merece un espacio, que también merece un momento de poder distraerse. Claro, distraerse. Sí, sí, sí. Yo cuando llegué a Barcelona, llegué a una urbanización muy linda, la cual siempre los vecinos están y ya casados con mis hijos, y lo cual terminaba del partido, y ya ahí terminaba el partido y ahí nos reuníamos, hacíamos un asado, compartíamos, que ahorita me hizo acuerdo mi vecino Andrés Hidalgo, que también ahorita nos está viendo, que me recordó, me traje un momento que pasamos juntos también, en familia. Entonces, o sea, el jugador de fútbol ahora sabe hacer las cosas, valora más este tiempo. Y bueno, obviamente como todo, hay jugadores jóvenes que todavía les falta un poquito más de madurar y van a cometer errores en el camino. Y hay otros que no. Sí. ¿Cómo se maneja el jugador de fútbol con el tema de la fama? Digo esto porque, gracias a Dios, Carlos, fuiste bien criado, con valores familiares muy importantes por el tema de tu papá, que fue un hombre jodido, y que te promulgó siempre el amor al deporte y el profesionalismo. Tu mamá, una señora extremadamente con los hijos en cada momento, la unión de hermanos y todo aquello. Pero, ¿cómo te llevabas con la fama? Digo esto porque luego vienen los primeros sueldos y el jugador de fútbol o el ser humano en general ve tanto dinero que no sabes qué hacerte loco. ¿Cómo te manejabas? O quizás luego ya conociste a tu señora esposa y hay cierto orden familiar, inclusive hasta en gastos, porque hay jugadores de fútbol, Carlos, que no supieron manejarse, mejor dicho, en el tema económico. Sí, yo creo que la fama al comienzo te puede mover un poco algunas cosas. ¿En qué aspecto? De que por ahí te sientes más importante, te crees... pero yo, ¿sabes qué? Yo tenía a mi viejo que me veía que me subía, me cogía de los hombros y me bajaba así, otra vez. Y me decía, oye, pana, me decía, mira, esto es así, asado y cocinado. Y tú no has ganado nada, no has logrado nada. Y bueno, y es verdad. Por ejemplo. Conocía, ya estaba, o sea, ya estaba en MLE, ya estaba también en momentos en selección. Y me dice, oye, ¿qué tienes todavía? No tienes nada. Y me decía, es verdad. Trata de tener una casa, trata de hacer esto. Y siempre tuve esa ventaja de poder escuchar y tratar de
de poder llevar el fútbol con esta situación que era los momentos de fama que uno podía tener. Entonces, recuerdo que cuando me gané mi primer sueldo, no fue en Emelec, fue en un partido, fue con la selección de Ecuador, cuando ganábamos en Sucre. Escucha esto. Y nosotros habíamos pasado la primera etapa y la segunda etapa, la primera etapa la pasamos y jugamos con Argentina en el Monumental, que estaba Cambiazo, que estaba un equipazo. Esas juveniles espectaculares de Pekerman. Claro, Pekerman, estaban todos esos manes ahí. Saviola, no sé si estaba Saviola o Aymar, bueno, un equipazo. Perdimos 3-1. Y bueno, ya habíamos pasado un proceso y ya cuando ya nos íbamos a despedir, viene ese famoso sobre Manila que te daban en la selección. Oye, y nos dieron creo que eran 4 millones de sucres, no me acuerdo cuánto era, pero tú veías el bulto. Entonces esa fue mi primera vez que yo cojo plata, pero wow, o sea, bastante. Te quisiste volver loco. No, estaba emocionado y creo que me duró 3 días, 4 días porque le compré ropa a mi abuela, a mi abuelo, a mi hermana, a todo el mundo le compré, entonces, bueno, lo gasté, pero de esa forma, ¿sí me entiendes? Claro, entonces fueron momentos que uno va pasando, que uno va valorando mucho más esta situación. Yo creo que hoy es bonito este tema del fútbol, tiene muchas cosas, entonces yo le digo siempre a los jóvenes que no se olviden de dónde fueron, de dónde nacieron, de dónde son. Esa esencia no se puede perder, no se puede. Yo viví toda mi vida en la ciudad de La Fay, frente a la Tenazana, donde están todos mis amigos de toda la vida, tengo mi grupo todavía de chat, sigue, ahorita tuve una reunión con mis compañeros, con la gente, entonces eso no se puede perder, y yo creo que nunca lo voy a perder eso, y eso es lo que uno lo hace ser más grande, ¿no? Vas por la calle en Guayaquil o en cualquier ciudad del Ecuador y te topas con Edwin Tenorio. ¿Te saludas o no te saludas? Sí, sí. Era un sello de pelea constante en los clásicos del astillero, que inclusive fue a dar luego fuera de la cancha. Sí, ya yo creo que esos momentos dentro del campo de juego pasan, pero yo creo que lo importante es de que él, cuando le tocaba hacer su trabajo, lo hacía bien y yo también. Había que tener un roce, había esas cosas, pero ahorita todo quedó dentro del campo de juego. Un jugador que le dio mucho a la selección y yo creo que es un referente en el fútbol ecuatoriano, pero considero que los momentos, como yo digo, en el fútbol son valiosos, son únicos. Yo me acuerdo que desde el 2001 hasta el 2002, 2003, yo 3 años pasé un momento espectacular, que todo me salía, pateaba el córner y era un pase que daba gol. O sea, y yo creo que en el fútbol esos momentos hay que aprovecharlos. Tuve algunos momentos buenos en el tema en el Nacional también, ya en Barcelona el primer año que llegué, después obviamente tuve algunos inconvenientes, pero y yo creo que el fútbol es de momentos donde tú tienes que aprovecharlos al máximo y acordarte siempre. ¿Y cómo eran esos duelos con Edwin Tenorio? ¿Qué, te insultabas al inicio? En la cancha, ¿cómo eran? ¿Te puteaba a él? ¿Lo puteabas a él? ¿Habían ciertas fricciones? ¿Cómo eran? Cuéntame algunas de las anécdotas que tuviste con él, porque muchos acá, los que hacemos estos programas, tratamos de buscarlo a Edwin Tenorio y yo estoy esperando una respuesta de hace 3 meses, otros compañeros de hace 3 años, y qué complicado que es hablar con Edwin Tenorio. Claro, no, con Edwin siempre era un roce fuerte que habíamos. Nos puteábamos, también me acuerdo que era con Velasco también, que también creo que le hiciste la entrevista, pero después lo tuve de compañero en el Cuenca, y bueno, ya ahí me sentía con más fuerza porque también Velasco era como yo, que metía, entonces tuve también roce con algunos también. Yo creo que son jugadores que son la esencia del fútbol ecuatoriano, que quizás se está perdiendo ahora esa situación, porque son quizás jugadores referentes, referentes en los puestos, en las posiciones. Eran 5, antes eran esos doble 5
de que el uno se iba al ataque, el otro se quedaba más. Creo que fue la mejor época junto a Rodolfo Domingo Mota y el resto de esos jugadores, todo eso conglomerado de los extraterrestres, ¿fue la mejor época que tuvo el Emelec? ¿La consideras tú así? ¿O fue una de las mejores épocas que tuviste? No, yo creo que fue una de las mejores. También hoy, sin menospreciar lo que ha hecho el MLE con Mile Bolaños, con mucha gente que ha pasado, que han marcado también una historia, y eso hay que aplaudir. Yo creo que todo lo que se gana, lo que se queda campeón, eso es un tema de mérito, y de lo cual no se pueden olvidar. Y en su momento lo hizo Capitano con los jugadores que son parte de la historia. En el momento lo hizo Quintana, después lo hizo también Neme, con estos momentos de gloria que ha tenido el MLE. Entonces, esos son valiosos, esos van a estar siempre en la historia. Vamos a ser parte de una historia que lo ganamos con sudor y con esfuerzo. O sea, y todas esas cosas, yo creo que tuvimos hoy yo me siento muy orgulloso y contento de ser parte de, no, y tuve ser parte de Melec, también me siento orgulloso de ser parte del Cuenca, del Nacional, y creo que todas esas cosas uno lo ayudan mucho para llenarse de fuerza y poder seguir trabajando en la labor que estoy ahora como formador, como entrenador de mi escuela. Creo que... Sí, algo más iba a decir, Carlos, antes de preguntar. Y esas cosas trato de transmitirle a los jugadores, a los chicos, y conversar con los padres. Siempre los padres se acerquen, y cómo es esto y cómo el otro. Entonces trato de siempre conversar de la mejor manera con ellos. Para un volante de tus características, como lo fuiste en el Emelec, en el Nacional, en el Barcelona, en el Deportivo Quito, campeón con innumerables equipos, también el Balompié Nacional, ¿sentiste una tranquilidad de tener a un goleador como Carlos Alberto Juárez? Sí. Y un compañero o un complemento o un líder importante en la delantera. ¿Siente la tranquilidad el jugador cuando tiene a otro compañero como Juárez? Sí, el Cookie tenía una situación que él en los momentos difíciles te hacía el gol, y esa era una satisfacción que nosotros teníamos al esfuerzo. Él sabía que nosotros corríamos, nos matábamos, pero nosotros sabíamos que el grandote allá arriba algo iba a hacer, algo iba a hacer. Entonces había partidos difíciles, cansados, que nosotros salíamos, oye, yo salía de los partidos, pero adolorido, pero no te imaginas, con golpes. Era una cosa, pero yo sabía que, bueno, ese partido lo ganamos. Y el grandote nunca fue egoísta, el Cookie nunca fue egoísta con nadie. Siempre, si él no la podía hacer, se la daba el otro. En lo cual, Graciani quedó goleador, Caviedes quedó goleador, Otelino quedó goleador al lado de él. Entonces, ahí te das cuenta de que el Cookie nosotros ya sabíamos que el Cookie te aguantaba la pelota 4 o 5 segundos y no se la quitaba. Entonces, esos 4 o 5 segundos se movía el uno, se movía el otro, entonces nos daba esa ventaja para poder crear espacios y poder llegar al área. Entonces, y un día me acuerdo del Cookie que me dice, Loquillo, ponete atrás mío, que si me pasa la pelota, la cabeceas voy a hacer los goles. Oye, no te miento. Y cada vez que yo iba, el Cookie me decía, loco, que le haga sombra al defensa que lo estaba marcando. Y yo iba y le hacía sombra, para que choque conmigo y el Cookie entre solo al área. Y así le hice algunas, obviamente. Pero ya después me di cuenta que cuando le pasaba la pelota al Cookie, yo ya la tenía de frente, lo cual hice unos 3, 4 goles nomás de cabeza. No era de hacer muchos goles. Por ahí me equivoqué, unos tiros de media distancia que también fueron golazos. Pero bueno, teníamos una ventaja, esa ventaja de poder jugar el Cookie no tenía el complemento que eran los volantes. Nosotros teníamos los volantes que corríamos y siempre a él se la dábamos toda, o sea, buscábamos, él era el referente. Después vino el Gordo Kenny, el Camello Gómez, también buenos jugadores. Ya estaba el Cuchillo también Fernández cuando recién estaba, cuando no comenzábamos nosotros.
el Flaco Cabies también, cuando bueno estuvo en MLE, después se fue a, a Italia. Italia, pero teníamos referentes como el Pájaro, que fue el cumpleaños hace una semana atrás, que lo llamé a Sí. saludar al Cookie. Y antes de pasar al tema Barcelona, pasaste por el Nacional y pasaste por el Cuenca. ¿Te sientes privilegiado como jugador de fútbol haber salido campeón en el Emelec, haber salido campeón en el Nacional, haber salido campeón en el Cuenca y haber formado parte de ese equipo de ensueño del Barcelona que más adelante estaremos hablando? Sí, al ir al Deportivo Cuenca, donde decían que ese año el Cuenca se había reforzado con jugadores que los votaron de muchos equipos. Me habían sacado de Melé a mí, de Barcelona, de Liga habían sacado el otro. Entonces era un equipo de remendado, decía. Siempre me acuerdo de eso. De jugadores que ya no oportunidad o no arreglaban y se iban al Cuenca. El profesor Córdoba comenzó a llamar a los jugadores, en lo cual hizo un buen equipo. Mira que estaba Klimovic, estaba Lanza, estaba Carlito Morán, estaba Matamba, Pavito Noriega, el Muñeco Borges, John Cagua, bueno, Un equipazo. Pérez, estaba Giancarlo Ramos, estaba la Mamita Calderón, y Antuña, y Achetti, bueno, jugadores que... Velasco. Velasco también, bueno, muchos jugadores, realmente muchos jugadores. Y después llegó el Turco Asad ese mismo año, y con él quedamos campeones. Entonces, fue una etapa bonita, chévere, la que nosotros vivimos. Yo en lo personal, primera vez que había salido del Emelec, tantos años en Emelec, me fui al año 2004 al Cuenca a vivir solo, que me costó durísimo porque no te sabía hervir ni el agua, imagínate. Entonces, tenías que estar solo. Claro. Pero bueno, fue parte del crecimiento que tuve, lo cual me ayudó mucho en el Cuenca. Y ahí me fui al Deportivo Quito, una hinchada del Deportivo Quito que la culta barra era una cosa de loco. Lo tuve compañero a Juárez, que regresó también al Quito, Claro. al Mono Viter, estaba Marlon Ayoví, estaba Saritama, estaba Johnny Baldión. Equipazo. Y bueno, un equipazo, la verdad, bonito, la pasé muy bien. Y de ahí, bueno, pasé al Nacional, donde sabíamos que el reto era mucho más difícil de poder tener, estaba Quiroz, bueno, era una pequeña mini selección del Ecuador, todos nacionales, donde la mayoría de ellos también estaban en la selección. Pero al comienzo me costó porque había muchos jugadores, en cada puesto habían 3, 4 jugadores y uno era mejor que el otro. Entonces, 3 meses me costó, alternaba y después ya me tocó jugar la mayoría de partidos titulares, el cual eso se lo debo también al capitán Benalcázar, que fue un preparador físico. Hicimos una pretemporada, hicimos unos entrenamientos en la falda del Cotopaxi. Tenías que llegar en todos los entrenamientos, tenías que llegar primero porque la parte física se puntualizaba mucho. Bueno, también el tema de hacer fútbol, tenías que estar impecable. Yo creo que tuvimos una ventaja de tener al capitán Benalcázar, un preparador físico que sabía llegar al jugador. Era como conversar con un padre. Él te decía, tienes que hacer esto. Y habían jugadores como Carlitos Castro, Guagua, jugador Chucho Benítez, que corrían, pero como no te imaginas. O sea, era una cosa que tenías que cuidarte, tenías que alimentarte muy bien, porque los entrenamientos eran muy, muy, muy fuertes. O sea, eran realmente, nosotros disfrutábamos mucho el entrenar, y obviamente entrenar en la falda del Cotopaxi con ese frío, con la altura, y tenías que hacerlo. Y lo más bonito de todo eso, que después que teníamos ese entrenamiento, venía la satisfacción de haber cumplido esas 2 horas de entrenamiento con un buen asado. Imagínate lo que es hacer un asado
ver el Cotopaxi arriba, eso era, o sea, estabas pero totalmente cansado, pero valía la pena tener esos momentos de entrenamiento, de recordar de que, imagínate, corríamos en las faldas de Cotopaxi 2 horas y que era 90 minutos, no era nada. O sea, realmente, y esa era la conclusión que nos decía el capitán Benalcázar, vienen a correr acá, a los 4.000 y pico de metros, 3.000 y pico de metros, y ¿qué es para ustedes 90 minutos? No es nada. Entonces, psicológicamente, aparte de la parte física, te trabajaba en la parte emocional, en lo cual, por eso que ese equipo era fuerte, era muy duro. En el tema, aparte de la preparación física, un abrazo para Juan Vicente Montes de Oca, para Pepe Miguel Mosquera, para Hernán Guillén, para Chicho Mieles. Se activaron los matanoches. Se activaron los matanoches. Eso no respetan, no han respetado ni la pandemia a propósito. Un abrazo para todos ellos. A ver, y Robito tiene algunos videos que ya los voy a pasar. Carlos, ¿fue el mejor conglomerado de compañeros que tuviste en el Nacional? Digo esto porque estaban Canguro Borja, estaba Antonio Valencia, estaba Pedro Quiñones, estaba segundo Alejandro Castillo, Erazo, recién estaba comenzando. Pero ya ahí tú lo veías a Erazo, un señor jugador. Ya, Omar de Jesús Borja. ¿Fue el mejor conglomerado también que viviste en ese equipo del Nacional? Porque después de ahí el Nacional no ha vuelto a esa consecución de títulos y lo mismo de sacar jugadores de esa índole. Estaba el Gato Ibarra también. Sí, realmente habían jugadores que marcaban una diferencia. El Soldadito Castro era un señor jugador. Aparte del grupo era muy... Estaba el Flaco Cabías también ese año estuvo con nosotros también. Y realmente tuvimos 2 años espectaculares. Realmente yo lo disfruté, aproveché mucho el Nacional, la gente, toda la gente que hacía el Nacional, la gente que cuidaba los carros, la gente que estaba en las puertas, las señoras que cocinaban. Fue un grupo de jugadores muy buenos, Wellington Sánchez, Elias Vito Lara. Tuvimos un partido que jugamos en Argentina contra River, que le íbamos ganando 3-1, y bueno, nos metió la mano el árbitro y perdimos 4-3, pero bueno, creo que donde íbamos nosotros, creo que no era difícil que nos ganen, pero bueno, un excelente grupo de compañeros, lo cual a todos les mando un saludo, que siempre estoy pendiente de todos ellos. Es verdad que Rodolfo Mota en algún partido con la camiseta del Emelec te mandó a que le des duro a Ortega, al burrito. Sí, con él y en Colombia con el Totono Grisales. Me dijo, bueno, con el burrito Ortega sabíamos ya quién era el burrito Ortega. Y ese partido acá que vino Astrada, vino el burrito, vino Saviola, estaba Tito Bonano, creo que si no me equivoco, en el arco. Luego pasó el Barcelona de España. Era un equipazo estos manes, pero me dijo, mira Carlos, si tú lo vas a coger al burrito por donde se mueva, no lo vas a coger nunca. Entonces con Borja, cógelo y hazle postas. Si va a la derecha lo coges tú, si va a la izquierda lo coge Borja. Entonces, automáticamente, nosotros ya con Borja le digo, Borja, pilas, que ya va. Entonces Borja ya quería tocar la pelota, pero no, se olvidaba de la pelota y lo tenía él. Hablamos de Richard Borja, ojo. Richard Borja, el volante del Emelec. Claro, lo cual también era una bestia para marcar Richard, que realmente te ayudaba mucho. Yeah. Entonces, y la confianza que teníamos del profe Mota, que era extraordinario la confianza que teníamos con él. Y me tocó marcarlo, y fue una patada de suerte la que yo digo siempre, ¿no? No me sacaron ni amarilla, nada. Y este man me le trepé en el tobillo, pero realmente yo creo que pegarle otra vez así me sacan roja. Pero yo creo que el árbitro no sé si vio, no sé qué le pasó, pero gracias a Dios se salió de allá. Pero allá en Argentina
en Argentina nos metieron la mano porque ni habíamos jugado. Entra MLE, entra River y el Mono Viteri coge el lado del lado sur, que ellos siempre cogen para comenzar jugando. Y esos manes van y lo sacan a Viteri. Bueno, fue un relajo, pero el cual ya ni comenzaba el partido ya teníamos 3, 4 amarillas. Era difícil jugar así, claro, para que no te vote. Entonces nos fueron metiendo y bueno, creo que perdimos 4-0, 4-1. Pero se siente mucho la presión de ellos. El que sí me dijo un día que vaya atrás de él, donde se mueva, fue el cabezón Riolfo, el profe Riolfo, en el estadio de Liga con Escobar. Me dice, Carlos, mirá, no quiero que lo dejes jugar a este. Puta, casito me muero, loco. No lo vi nunca. Porque el Escobar, ¿te acuerdas de Escobar, el que jugaba? El colombiano. El colombiano. Alexander Escobar. Oye, sí, era un monstruo. Calidad. Jugaba un toque, entonces sí, no lo pude coger nunca, Ramón, nunca lo pude coger. Entonces, bueno, ¿y qué te dijo el burrito Ortega luego de la falta? No me dijo nada porque le dolía, le dolía bastante. Entonces, bueno, pero allá sí me tenía, allá en Argentina me buscaba para que pero yo ya tenía amarilla, ya no podía hacer, porque creo que le expulsaron a un jugador, nos expulsaron. Pero ya era muy, muy difícil. Ellos son muy fuertes de local. ¿Y con el Totono Grisales cuál fue ese en Colombia? El Totono Grisales sí, también creo que estaba con Sevilla, no recuerdo, o con Capitano. Entonces, tú ya conoces a los referentes de los otros equipos, quiénes son los que juegan más. Entonces el Totono Grisales era otra bestia que te jugaba a un toque, a un segundo. Y me tocó y a los últimos, íbamos perdiendo 1-0, 2-0 creo, 2-1. Y yo le decía a la banca, ¿cuánto falta? 4 minutos. Entonces cuando hacían falta 4 minutos, yo decía, bueno, va a la roja. Oye, me le trepo en la rodilla, se me tan roja, pero la satisfacción de haberle pegado fue única. Perdió el equipo, pero yo estaba feliz porque le había dado. Es que Ramón, esos jugadores son muy, muy, muy rápidos con la pelota en los pies. Entonces, yo quería cortarlo como sea. Esa era mi consignación. Y te das cuenta de que vas perdiendo y ese sigue tocando. Entonces ya por último lo cojo y lo terminé le terminé pegando, pero bueno, no sirvió de nada porque no ganamos. Aquel 2008... el equipo de los famosos más de 10 millones de dólares. Aquel equipo donde todo el mundo pensaba, y esto es un ejemplo también futbolístico y de vida, de que no siempre los nombres pueden ganar campeonatos, sino que en el terreno de juego hay que marcar una gran diferencia. ¿Qué pasó en ese Barcelona del 2008, Carlos? ¿Fuiste parte de aquel equipo? ¿Fuiste parte de aquella institución? ¿Qué pasó? Porque esta semana lo entrevistaba el colega y amigo Joaquín Saavedra en su programa Álvaro Hugo Almeida, y él hablaba hasta cierto punto del tema fracaso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde el punto de vista tuyo como jugador? No, bueno, yo creo que hubo una presión extra sin haber jugado. Nosotros ya habíamos recorrido todo Guayaquil como que hubiéramos quedado campeón de la Sudamericana, de la Merconorte. Creo que era algo estratégico, algo para no sé qué era, pero realmente yo no lo vi bien. Eso ya no me fue gustando. Creo que al llenarse de muchos jugadores titulares, fue también una complicación porque juegas 11 y vinieron muchos del año anterior siendo campeones, otros haciendo un buen año, siendo protagonista, y te encontraste de que acá era no todo era, quizás era una situación que eran 11, tú jugabas a 11 contra 11 en el entrenamiento y no sabías cuál era el equipo titular acá. No sabías cuál era el equipo titular porque estaba en el otro lado el otro lado el otro. Entonces era una cosa, pero bueno, después hubo un inconveniente, problemas económicos,
problemas dirigenciales, y todo eso a la larga se crea un ambiente negativo, acompañado de los resultados que no se nos dieron. Pero yo creo que por ahí fue, de calidad de personas y de jugadores fueron extraordinarios, porque creo que hubo un buen grupo, en eso no lo voy a discutir, pero nos faltó complementarnos más dentro del campo de juego. O ¿Y sea, no crees que Ever Hugo Almeida no pudo manejar ese grupo de jugadores? Porque, como tú dices, fueron jugadores que en cualquier equipo eran titulares, o es que les pesó la camiseta a algunos de esos jugadores en Barcelona. yo creo que echarle la culpa al técnico no va por esa situación. Quizás a algunos les quedó un poco grande. Hubo, como lo dijo Berugo, presiones extrafutbolísticas, que el cuerpo técnico puede trabajar de esa forma y con esa tranquilidad. En el Nacional la tuvo esa tranquilidad porque no se metieron nunca y lo dejaron trabajar. Hubieron otros complementos donde se acuerdan que Barcelona tenía una mochila de la mayoría querían que quede campeón. Entonces era una presión extra que había. Quizás no se dieron el momento para poder hacer un buen año. Pero bueno, hubieron todos esos factores que a la larga influyen mucho para la persona o el jugador. Cuando tú me hablas de buenas personas, o hubo buenas personas, buenos profesionales, estamos hablando de que nunca se resquebrajó aquel grupo, porque desde la época de los 70, de los 80, parte de los 90, de la década de los 2000, vengo escuchando la frase, ¿existe trinca en Barcelona o existe trinca en los diferentes equipos históricos del fútbol mundial? ¿Existió trinca en esa época o no? No, yo no vi. La verdad que yo no vi trinca. Y el tema de la trinca es un tema medio complejo, ¿no? Una situación, porque tú te puedes llevar más con un grupo de gente o te llevas más con el otro, ya lo ven como trinca. Y eso no es así en muchos equipos. Esto pasa así, Ramón. Tú estás en tu trabajo y quizás con uno te llevarás más, con otro te llevarás menos, o el otro le caes bien, al otro no le caes tan bien, pero sigue trabajando, sigue por el mismo objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente, quizás gente malintencionada y no digo que no ha habido la trinca, ¿no? Ha existido, y cuentan las historias que fueron así, pero en ese momento en el equipo con Barcelona no pasó por eso. No pasaba porque un jugador te decía, oye, este no va a jugar o no, porque la trinca también es así. A la trinca vas y tú hablas con el entrenador, oye, no pongas esto. Esa es una trinca, digo yo. Pero no pasaba acá, porque acá Berugo tenía la suficiente personalidad para no aceptar eso. Entonces, en ese momento no vimos esa situación. No, era un camerino muy chévere, el camerino que nosotros teníamos, porque y es que tú ya entrabas al camerino, habían transformado todo el camerino, con cada quien tenía su foto. O sea, era como en los equipos de Europa prácticamente. Habían hecho un hidromasaje, habían una zona húmeda, la habían transformado el camerino. Entonces la verdad que era bien bonito, y creo que estar en el camerino en ese momento con el Bambán, con el Chelo, o sea, tenías que había muchas estrellas, era uno mejor que el otro, entonces en lo cual yo creo que estaba, bueno, May Rodríguez, que era pelado, ese lo mandábamos a cambiar ahí a las duchas, porque no entraba pues en el camerino, porque estaban todas las figuras. En cambio, los otros que no tenían, recién comenzaban, estaban allá, pero igual nosotros realmente los cuidábamos mucho a los chicos, los aconsejábamos mucho, era un equipo de bastante experiencia y teníamos mucho respeto entre nosotros,
Y bueno, las prácticas eran bravas, eran durísimas las prácticas porque quería ser titular y quería jugar en Barcelona. O sea, no había más y tenías que demostrar. Y a mí quizás por mi pasado con Emelec, yo pensaba que lo iba a tener más difícil, pero realmente desde el primer partido que me tocó jugar, siempre tuve el apoyo con la hinchada, ¿no? Eh, Fuiste parte de los dos equipos, del Emelec y del Barcelona. El mundo Barcelona es un fenómeno social, como lo dice la gente, con relación, y esto que no lo piense mal, la hinchada o la gente que está, que puede ser emelecista o barcelonista, que está también viéndonos en estos momentos, pero el mundo Barcelona es distinto a cualquier otro equipo que has estado. Digo esto porque estás en la calle y te ves, es el loco que juega en Barcelona. Estás en un centro comercial, oye, ese juega en Barcelona. ¿Es ese fenómeno social? No, yo creo que Barcelona y Emelec son respetando a todos los equipos, ¿no? Son los dos equipos que tienen mayor hinchada en el país. Creo que tuve la oportunidad de jugar en los dos y en lo personal, digo yo, los dos generan la misma eh, expectativa en Guayaquil, así como hay en Barcelonista y en Melecista, o sea, los dos equipos quizás más presión un poco con el tema de Barcelona, porque en ese momento ya MLE había quedado campeón, ya tenía algunos bicampeonatos, algunas cosas, ¿no? Y Barcelona no, tenía sus famosos 14 años, creo. Entonces, en ese tema de presión quizás se sintió un poco más, pero en Emelec es que tú ganas y no pagas ni el taxi. ¿No? Te subes a un taxi y si eres barcelonista de Melecita no lo pagas, porque así es el hincha, ¿sí me entiendes? Y si tú ganas vas al centro comercial y te sientes cómodo. Claro, si pierdes, yo no me atrevía a irme a un lugar público a sentarme o algo porque yo sentía que esas puteadas eran para uno, pero se sentía realmente de que jugar en Barcelona es un tema donde sientes realmente la hinchada, la presión. Yo tuve la ventaja de que siempre me gustó jugar con presión y entonces no sentí mucho. El Zárate, ¿cómo era él en la personalidad? ¿Cómo era el Chelo Delgado y cómo era César? Con los tres te llevaste muy bien siempre. Sí, con el Chelo, bien, tuvimos una discusión, pero tranquilo. ¿Discusión por qué? No, porque por ahí yo no le pude darle una pelota o algo. Él me dijo algo, yo también le respondí, pero eran cosas normales. Pero siempre ya con el ánimo después de poder defender la misma camisa. Con el loco César. César es un loco que realmente te cagas de risa porque siempre alentaba, siempre se pegaba su locura ahí, vamos, gritaba. Con el Chelo con el Rolly teníamos una mesa con Segundo, Matamba, con el Rolly. Y bueno, el Rolly siempre nos hacía reír porque venían los chicos, los juveniles, ¿no? Venían y por ejemplo, siempre la cuento, Pinos era de tercero o cuarto arquero. Y bueno, Pino venía con su jean, con su camiseta y le decía, Bolivia, le decía. Entonces lo veía Matamba lo venía casi internado y le decía Matamba, España, Real Madrid. O sea te tiraban, te mandaba la bomba, entonces, y le decía al otro, qué mal vestite, le decía, los mataba todo. Entonces, era chévere el grupo. La verdad que era un grupo, cuando llegó Mostaza Merlo, la verdad que fue un técnico bueno, excelente persona. Vino con el preparador físico, un polaco, le decía. Puta, ese man las entradas en calor de los partidos eran
puta, nos mataban, loco. Llegábamos muertos para jugar el partido nosotros. Pero chévere cuando llegó Mostaza, cuando también estuvo Benito Floro, Claro. también otro la verdad que ese man, excelente entrenador, excelente entrenador. Yo tuve buenos entrenadores, pasaron entrenadores que realmente uno aprendió de ellos, en MLE, Carlito Sevilla, el profe Torres Garcés, bueno, tantos entrenadores que he tenido, el profe Falero también, y creo que con todos ellos aprendí mucho de lo mejor, siempre cojo lo mejor, siempre trato de coger lo mejor y poder plasmar de lo que aprendí en el fútbol, de lo que me enseñaron y también de los preparadores físicos que tuve a Pablo Blanco, que estuvo con Sabela en la selección de Argentina, estuvo el preparador físico Bravo, el Capi Benalcázar, bueno, muchos preparadores físicos que tuvimos la suerte de poder aprender de ellos. Y hoy... Te manda a saludar Augusto Poroso. No mientas, loco, dice por ahí. Oye, con mi compadre tuvimos 5 segundos de pelea, ¿sí sabes? No, cuente esa. No, en un entrenamiento, yo creo que le pegué a un juvenil y le pegué una patada y mi compadre se mete, bueno, y nos pegamos 5 segundos, nada más. Ya después mi compadre, después terminamos siendo compadres. Entonces, eso es lo que deja el fútbol, Ramón. El fútbol tiene todos estos matices, tiene enseñanzas, el fútbol tiene muchas cosas, que siempre lo digo, si yo vuelvo a nacer, quiero ser otra vez jugador de fútbol. ¿Y qué cambiaría? Nada, no cambiaría nada, porque hoy aproveché el haber jugado, el haber viajado, el haber compartido con mucha gente. Mira que la otra vez me comuniqué con Sasso, de Macedonia. Estaba Sasso, ¿sí te acuerdas de Sasso, el defensa? Sí. Y bueno, conversábamos, y tengo mucha gente que gracias por el intermedio de la parte, podemos comunicarnos con ellos, del internet, de todas estas cosas que ahora tiene la tecnología. Entonces el fútbol te deja todas esas situaciones y los recuerdos que uno siempre se va a llevar toda su vida a la tumba, digo yo. Pasaste perfecto del Barcelona. Una pregunta más de aquella época y quiero que seas muy sincero en aquello. Tanto se habló acá en Guayaquil y ojo que yo no tengo pruebas de aquello y ni tampoco puedo prejuiciar ni hacer juicios de valor, pero tanto se habla de que, por ejemplo, en esa época del 2008 hubo dirigentes que compartían inclusive hasta fiestas o discotecas con los jugadores y los jugadores compartían también en sus momentos libres con los dirigentes. ¿Fue verdad aquello? ¿No fuiste parte de aquello? ¿Simplemente fue algo que escuchaste también por parte de la farándula de ese tiempo, de sus amigos de la farándula? ¿O qué mismo? Que si yo estuve con los dirigentes. No, varios de los jugadores de esa época, incluidos tú, porque tú fuiste parte de esa época. ¿Pasaban en fiestas o no? ¿O es simplemente una especulación por parte de la prensa rosa de acá? No. Yo creo que hubo un poco de malicia también. Quizás hubo una reunión en un restaurante donde estuvimos compartiendo de ahí nada más, pero tú sabes cómo quieren hacer todo más grande, pero no, nosotros... mira, el estar con mucha gente, con la dirigencia, en ese momento había dirigencia joven en Barcelona, dirigentes que realmente nos ayudaban, nos cuidaban, teníamos siempre, y nos invitaban a comer, pero era como parte de ser jugadores de Barcelona, sí, ser complemento, más nada, no había eso que decía. Y bueno, y si la hubo, yo creo que fue un tema, por ahí una reunión o algo, pero no con esa intención de acabar al jugador. O sea, depende cómo la veas, ¿no? Fuiste parte de 2 equipos de Manaví, Manta y Liga de Puerto Viejo. En Manta recuerdo que fuiste una de las figuras del partido de la fecha ante el elenco del MLE en el mismo estadio George Capwell. Creo que lo tuviste a Fabián Bustos como director técnico, ¿no? Sí, seguro. A Fabián Bustos. Fabián Bustos ya pintaba para ser ese director técnico reconocido
en esa época por el trabajo que venía haciendo en el fútbol ecuatoriano, porque fue jugador del Deportivo Quito, fue jugador también de otros importantes equipos acá, y luego pasa a trabajar en Manabí, e inclusive en algunos equipos de Tungurahua. Yo creo que Fabián fue haciendo su camino para llegar hoy a donde está, que es el Barcelona. Ojo, Fabián es un técnico que le gusta dar confianza también. Fabián es un técnico que le gusta observar al rival. Es bueno para armar equipos. Entonces esa es una ventaja que tiene Fabián, de poder en una posición tener 2, 3 jugadores que tú sabes que son claves, que en un año hay jugadores que en diferentes posiciones no tienen un rendimiento de unos 30, 25, 30 partidos. Tienes que tener un recambio. Entonces, Fabián ya se conoce y los conoce a los jugadores del Ecuador, porque ya tienen 10 años que ha trabajado Fabián en el fútbol ecuatoriano, mira lo que logró con el Delfín. O sea, logró que el Delfín sea un equipo difícil, duro, tanto de local como de visitante. Y los jugadores se la creyeron también. Entonces, Fabián tiene ese plus. Y realmente Fabián es un entrenador que le gusta trabajar en la parte estratégica. Entonces eso ayuda y maneja el camerino. O sea, también maneja el camerino. Entonces es un técnico que tiene se compenetra con los jugadores. Finalmente, estuviste en Liga de Puerto Viejo, ya tienes muchos años viviendo allá en mi querida ciudad. Conoces las virtudes y la idiosincrasia, inclusive y hasta la exigencia por parte de la prensa y del aficionado. No solamente es en Puerto Viejo, hablo esto de manera general, pero te lo manifiesto porque ahí en Puerto Viejo conozco muy bien, como la palma de mi mano, cómo se manejan ciertos episodios. ¿Qué pasó en la época de Liga de Puerto Viejo que estuviste? ¿Hubo ciertas falacias por parte de aquellos dirigentes de esa época? ¿O qué faltó para que el equipo pueda desprenderse a nivel futbolístico? Mira, la primera vez que yo llego de Barcelona acá, y estaba el presidente Frei Navia, estuve 6 meses. Estaba con Pepe Mosquera también, que estaba parte de la dirigencia, Iván Cubeña. En esos 6 meses me cumplieron todo, muy bien. Estuve muy agradecido. Creo que esos 6 meses yo tenía esa opción de irme. Si me quería un equipo de la A, me iba esa era una de las cláusulas que yo había hecho. Y entonces estuve 6 meses en el Liga, que fueron espectaculares porque realmente te cumplían, te quedaban bien, estaba Frei Navia por medio. Entonces hubo realmente un respeto. Paso de ahí al Manta, sí, donde Fabián me pidió. Entonces estuve en el Manta, estuve 6 meses más, perdón. Después arreglo contrato con el Manta. Después viene Perrone con todos sus jugadores. Y yo ya prácticamente había hablado con Jaime, había hablado para ya estar y entonces Perrone me baja el pulgar y me dice que no me quería. Entonces, sí, no quise hacer más problemas. La verdad es que no quise hacer más problemas. Y me callé, me fui, agradecí nomás por haber estado ahí, porque ya tenía un compromiso de palabras. Ya tenía un compromiso de palabras con la gente del Manta, pero no dije, bueno, yo me voy a quedar viviendo acá. Bueno, me regresé a Liga. Ahí hubieron los problemas, porque la dirigencia en ese momento no pagaba, era una dirigencia mentirosa. La verdad que no quisiera dar los nombres que estaban ahí. Pero bueno, ese fue el lado quizás un poco malo que tuve, de poder estar en ese momento en Liga. Fue 2011 ese año. 2011, sí, 2011, sí. Pero ahí fue cuando yo dije, bueno, me retiro, porque no me gustó el trato.
no me gustó el trato. Hubo mucha gente mentirosa que estuvo encargado en ese momento de Liga de Puerto Viejo. Había mucha mentira, en lo cual jugaban mucho con había una hinchada noble como la de Liga de Puerto Viejo, pero se mentía mucho. Entonces yo tomé la decisión de dejar de entrenar, de jugar. Yo me acuerdo que en el Concorde estaba las últimas concentraciones, creo que estaba Yaquet, no recuerdo bien quién Sí, estaba. Yaquet estaba, Yaquet. Entonces yo hablé con Yaquet, le digo, profe, yo creo que hasta aquí nomás. Entonces me fui, no jugué nunca más. Ya me llamaban equipos, de la Serie B, de la Serie A, pero ya ofrecerme menos. Entonces yo dije, no, ya había en el Barcelona, había estudiado para la primera promoción para ser entrenador. Entonces no fue tan duro o sea, al comienzo se me hizo duro, pero después dejar el fútbol, mi escuela me ayudó mucho a crecer como persona, como entrenador, después de mi carrera por el fútbol, ¿no? Después los chicos mismos me ayudaron, estaba siempre en la cancha enseñando, tenía esa motivación, ya no como jugador, sino como entrenador, ahora dirigía, era otra el gusto, el sentir que tenía del fútbol. Pero al comienzo se me hizo difícil porque extrañaba jugar, pero bueno, se fueron dando las cosas de esa forma. Me recuerdo tanto que yo iba a ponerle una demanda a Liga de Puerto Viejo. Carlos, antes de que continúes con eso justamente, ¿es verdad que en Liga de Puerto Viejo en ese año, 2011-2012, tú me corriges si me equivoco, hubo una persona que te dio un cheque sin fondos y nunca lo pudiste cobrar? ¿Es verdad? Nunca, es verdad. Ahí los tengo arriba en mi casa. Los tengo acá. A las 3 de la mañana se me mueve la caja fuerte del cheque, pero No te yo creo. recuerdo que yo iba a hacer la demanda para ese momento para Liga de Puerto Viejo, y aquí algunos periodistas lo veían mal, porque yo tenía 8 meses que no me pagaba. Bueno, tantas cosas que pasaron. Y Pero dile a esos vino, periodistas porque ver si le deben 5 o 6 lucas para ver si no van a reclamar o a poner toda la bueno, acción. Mamita, mira, pero bueno, Lía. ya con ellos ya los saludé, ya me llevo, felizmente ya me tocó olvidarme de que no me decían. Pero bueno, pensaba que yo estaba en contra de Liga, pero si no me pagaban, pero bueno, vino en ese momento estaba Carlos Horacio Poggi, Sí. en lo cual le mando un fuerte abrazo. Entonces saqué la demanda y bueno, y ellos me ayudaron con pagándome un dinero. No era la cantidad que tenía, pero ellos estaban parte de la dirigencia. Entonces, pero felizmente hubieron gente como ellos que realmente se preocuparon por ayudar en ese momento a que Liga trate de no tener muchos inconvenientes. Pero bueno, yo igual estoy muy agradecido con la hinchada de Liga. Después me tocó como entrenador salvar la categoría con el profe Morelli. Después también me tocó estar 11, 12 partidos como entrenador. Entré como interino, después me quedé, después salí porque la dirigencia no estaba haciendo bien las cosas. Pero igual, la hinchada ahora realmente me respeta, yo también los quiero porque realmente sé lo que sufren, sé lo que han sufrido por Liga, y entiendo que hay gente muy importante y buena en la hinchada de Liga de Puerto Viejo. ¿Qué le falta a Puerto Viejo para despegar verdaderamente a nivel deportivo? Hay muy buenos prospectos, aparte de Puerto Viejo, hablo de Manaví en general, perdóname loco, y has estado muy vinculado en los últimos años en Puerto Viejo, en Manta, en los diferentes cantones, has participado a nivel nacional con tu escuela, pero ¿qué crees que le falta a Puerto Viejo para despegar a nivel de un plan deportivo como sí lo existe en otras provincias del país?
Bueno, que se respeten los procesos. Yo creo que esa es una situación y que valoren al profesional. Eh, Realmente hay muchas cosas que yo en lo personal no lo veo bien. Cuando se habla de formativas, significa que en las formativas que te tienen que dar todo, te tienen que dar todo. No tienes por qué pagar un bus para ayudar a la dirigencia. No tiene, lo digo en manera general también. No solo pasa en Manaví, pasa en muchas partes, en algunas partes. Quizás en otras menos, otras más. Pero ese tema hay que ir corrigiendo. Que vengan, que vengan, que vengan gente que no se hagan dueños de formativas, de que no... Son muchas cosas que realmente pasan, de que no valoren también al profesional, el entrenador, a la persona. Y bueno, yo creo que esas cosas tienen que terminar, que el equipo en sí sea el que ayude a las formativas a crecer, de la cabeza que está arriba, ayude. Entonces, eso hoy no está pasando acá, entonces hay muchas cosas que yo en lo personal no lo veo bien, pero bueno, yo respeto lo que están haciendo, no comparto, pero espero que algún día pueda cambiar y que puedan ser tomados en cuenta, como lo está haciendo Independiente José Terán en las formativas. Algunos equipos lo están haciendo, que le están dando no solo un uniforme, le están dando nutrición, le están dando estudio, le están dando muchas cosas. Eso es trabajar en formativa para un proceso y que respeten los procesos. Y obviamente que no le quiten nada a la formativa, porque la formativa a la larga son lo que le va a dar resultado para que haya jugadores de Manaví, para que haya jugadores que jueguen fútbol profesional. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá, apoyar a esos chicos jóvenes. Yo creo que aquí hay, en las formativas de Liga, de Manta, de Delfín, hay jugadores jóvenes que realmente pueden ser jugadores que algún día pueden estar en Barcelona y por qué no en otro país. Entonces son jugadores que realmente les falta quizás también ese apoyo, ese respaldo de que el chico joven de 16 años ya viaja internacionalmente, de que ya tenga otro tipo de roce, de que tenga otra mentalidad, de que se cuiden, de que sepan de que ellos van a ser en su momento jugadores importantes. Entonces todas esas cosas ayudan mucho. Le envío un abrazo al profesor Ángel Ramón Bernuncio, gran figura en su momento del Barcelona. Claro, y Bernuncio, te cuento que yo un día fuimos con mi papá al Monumental. Yo ya estaba entrenando no recuerdo, yo me acuerdo tenía 10 años, 11 años, y lo fuimos a ver jugar. Porque él era en la posición que yo jugaba también. Claro. Y bueno, el Pepo Morales, Bernuncio, que eran jugadores que... Garra completa, Bernuncio, ¿no? Claro, todo terreno. Claro. Antes que todo, quiero agradecerte por estos minutos que nos has dado también para nosotros, para hablar sobre muchos temas, el Emelec, Barcelona, el Nacional, Deportivo Cuenca, todo lo que fue tu paso por Manaví. De verdad, un inmenso gusto haber estado contigo. Muchas gracias, Ramón, a ti por esta entrevista. La verdad que ha sido una hora de conversar, de acordarse algunas anécdotas y aclarar una situación muy importante, ¿no? Yo digo, hoy lo que estamos pasando, estamos ya en una situación bien compleja, ¿no? Esperemos compartir con nuestra familia, aprovechar este momento de no salir. Esperemos que esto termine lo más pronto posible, eso es lo que ansiamos y queremos todos. Y bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Saludar mucho a la gente que estuvo conectada, y a los Mosquera, a todos, la gente de Puerto Viejo,
a la gente de Guayaquil, amigos en comunes que tenemos, y bueno, felicitarte a ti también por por todas estas entrevistas que realmente yo siempre las veo, y lo importante de estas entrevistas es tratar de distraerse un poco, de ver, de analizar. Han pasado muchas estrellas por, por, por esta, por esta, esta entrevista que tú estás haciendo, en lo cual estoy parte también de esta entrevista que tú estás haciendo, y yo te agradezco mucho, Ramón. Perfecto, fue Carlos Ramón Hidalgo, el Huancavilca, ha contado varias facetas de su paso por el fútbol. No se olviden de seguir Retrato Canal Digital en YouTube y en las diferentes redes sociales. Estaremos haciendo los avances, tanto en la entrevista completa con Carlos Ramón Hidalgo, como la entrevista con Iborrón y otros importantes jugadores que pasaron no solamente por el Emelec, sino por equipos importantes del balompié nacional. Hasta una próxima ocasión, un abrazo, loco, cuídate mucho, saludos a la familia. Chao, Ramón, bendiciones para ustedes también. Gracias. Amén, chao. El primer día de clases se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM, baterías a domicilio.